Ya prepárate, mi pueblo, muy atentos todos, pues, que ha llegado ese momento, descarga y vacilón, que se estresen los bandidos, políticos y faranduleros, ha llegado con su lengua afilada y muy directa, ese que llaman Gastón, déjalo que hable, déjalo que ría, ese es el viejo Gastón. Déjalo que hable, déjalo que ría, ese es el viejo Gastón. Déjalo que hable, déjalo que ría, ese es el viejo Gastón. El viejo Gastón. Muy buenas noches, mi pueblo. Muy buenas noches. Me hice un cortecito ahí a los Bart Simpson y tengo todos esos pelos parados, ¿vale? En forma de que se aplaquen. Pues bien, mi pueblo, hoy vamos a hablar un poquito del conflicto que se está desarrollando en el Medio Oriente y que de alguna forma nos va a afectar, dada la relación que tiene el burro de Sabaneta. No, el burro de Sabaneta no, el burro de Cúcuta, el colombiano Nicolás Maduro, que ahora en un video afirma que él es de origen judío y, bueno, diciendo una pila de estupideces, en vez de pasar por bajo perfil, es bueno, que empiece a hablar mierda para que caiga en la mira de la inteligencia israelí y a ver quién nos hace el favorcito. Vean el video y comentamos. Soy cristiano, pero por mi sangre corre sangre judía, sefardí, de los judíos auténticos de las 12 tribus, los de Moisés. Esos judíos de las 12 tribus, que no son los que mandan hoy en el Estado de Israel. Los que hoy gobiernan Netanyahu no es judío auténtico. Él es un cambalache que viene por allá de Polonia. Para los que les gusta hablar de religiones y dicen que esto es un conflicto religioso. No, esto no es un conflicto religioso. El conflicto que hay desde la fundación del Estado de Israel es un conflicto geopolítico, porque ese Estado lo crearon para conquistar todo el Medio Oriente y Asia Central y quitarle las riquezas y colonizar esos pueblos. Es el proyecto sionista, que dicen que van desde el río Jordán hasta el Éufrates y más allá. Así que a Hitler, Europa le hizo lo mismo y Occidente hizo lo mismo que está haciendo con Netanyahu. Desde Venezuela lo decimos. Empieza por decir el burro de Sabaneta en este video que él es de origen judío y por el apellido Maduro es probable que tenga algún antepasado de esos judíos de Ámsterdam que llegaron a Curazao y pasaron a Venezuela. Es posible por cuestiones de si estudiamos el origen de su apellido. Pero él lo que no sabe es que para ser judío hay que nacer de vientre judío. En este caso les explico que un hombre judío casado con una mujer de cualquier nacionalidad, sus hijos no son judíos nacidos. Tienen que pasar por un proceso de conversión, en tanto que los hijos directos, paridos por vientres judíos, nacen ya automáticamente judíos. Y yo dificulto mucho que este individuo tenga nacimiento de vientre judío. El cucuteño está impuesto por La Habana para destruir a Venezuela, porque en Venezuela estamos jodidos, con un gobernante impuesto por una potencia extranjera, una pequeña isla. Y bueno, ustedes saben ya toda la historia que hemos venido padeciendo desde hace 26 años. No quiero agobiarlos mucho con datos históricos, con la historiografía del pueblo de Israel, pero sí les voy a aportar algunos elementos que les van a ayudar a entender la naturaleza, el origen, el desarrollo de este conflicto y cómo puede afectar a Venezuela, que es lo que nos importa en este caso, ¿no? A mí me importa por las dos vertientes, por la vertiente del judaísmo. Miren esto que tengo aquí atrás, miren, por la vertiente del judaísmo y por la vertiente de cómo va a afectar a Venezuela, cómo pudiera afectar esto a Venezuela. Dice el cucuteño que
ya se los aclaré que él tiene sangre judía. Ese hombre que ha sido adorador de Sai Baba en la India, hay documentación sobre eso, ha sido cristiano, ha sido mormón, ha sido católico, ha sido santero, ha sido musulmán, ha sido cuanta vaina se le ha parecido, hasta satanista ha sido este individuo. O sea, un individuo así no se le puede creer ni el nombre que lleva de nacimiento. Porque, para información de los que no son venezolanos, a este individuo no se le ha conseguido partida de nacimiento oficial, ni en Colombia, ni en Venezuela. En Venezuela no se le va a conseguir por ninguna parte porque no fue registrado en Venezuela de nacimiento. Y en Colombia falta el folio en la parroquia respectiva que pudiera certificar el año de nacimiento y la fecha de este individuo. Bien, en la antigüedad, mi pueblo, vamos a entrar en materia. En la antigüedad había un castigo que era muy usado por los grandes reyes, emperadores y conquistadores de reinos. Ese castigo hacia los pueblos tenía que haber algún tipo de control sobre las tierras conquistadas. Y por supuesto, ninguno de estos imperios, reinos, países, tenían población suficiente de ellos cuando conquistaban un territorio como para colonizarlo de manera efectiva. Y recurrían a ciertas tácticas de control social. La más extrema de ellas, una de las tácticas era dejar las costumbres, la religión y los reyes que habían derrotado y simplemente anexarlos a la estructura administrativa del conquistador. Y eventualmente enseñarles sus costumbres, sus lenguas, hasta asimilarlos completamente. Pero la más feroz, la más horrible de todas, era el desarraigo, que te agarraban pueblos completos, sobre todo si eran pueblos muy combativos, como los hebreos. Vamos a hablar de hebreos para hacer la diferencia entre hebreos y judíos. Hay una diferencia grande, porque los judíos son hebreos, pero no todos los hebreos son judíos. Bien, entonces una de las peores cosas que le podía pasar a un pueblo era que lo desarraigaran de su tierra. Hubo una época en que conquistaron, hubo una división en lo que llamaban el reino de Israel. Pues sí, hubo un reino de Israel, cuyo primer rey fue el rey Saúl, y donde destacaron reyes tan notables como el rey David, el que derrotó a Goliat, y el rey Salomón. Pues hubo una cierta etapa donde hubo una división, el reino de Israel que quedó al norte y el reino de Judá que quedó al sur. El reino de Israel contaba con 10 tribus y el de Judá con 2, Benjamín y Judá. De la tribu de Judá es que salen la denominación de los judíos. Entonces hubo una conquista y se llevaron obligados a estas 10 tribus del norte, porque ese reino cayó, y los desarraigaron. Y esas 10 tribus nunca volvieron a su tierra. Y hubo un fenómeno muy curioso porque uno piensa que es que se llevan a todo el mundo y queda la tierra pelada, yerma, vacía. No, o sea, se llevan a los notables, se llevan a gran parte del pueblo, siempre queda algún rezagado, siempre queda alguien. Y esos que quedaron se mezclaron con otras tribus, otras razas, y de allí salió el pueblo que llaman los samaritanos. Y los samaritanos tenían costumbres muy propias de los judíos, mezcladas con otras creencias. Y de hecho, el reino de Judá, que fue el que quedó en el sur, el centro de adoración era el templo, el antiguo templo construido por Salomón, que fue destruido unas cuantas veces y reconstruido otras tantas. En una de esas reconstrucciones, bueno, el reino de Judá seguía adorando en el monte del templo, el monte Moriat, y los samaritanos construyeron su propio templo en otra colina,
y hacían su adoración allí. Por supuesto, habían choques porque ya los samaritanos eran considerados como cierto tipo de desviación o de herejía. He de destacar que el reino de Judá también fue conquistado, fueron expatriados, volvieron por la gracia de un gobernante, reconstruyeron el templo. Ese mismo gobernante que los exilió, ese mismo imperio, los financió para que reconstruyeran su templo, porque los hebreos han sido muy tenaces a lo largo de la historia. Imagínense ustedes que sobrevivieron a la esclavitud en Egipto, sobrevivieron a todo el recorrido de 40 años por el desierto hasta que llegaron a Tierra Santa, y sobrevivieron al desarraigo, estas dos tribus, Benjamín y Judá, y se fusionaron en una, y de ahí surge el pueblo judío, porque hebreos eran todas las otras tribus: Judá, Manasés, Efraín, Leví, José, Isaacar, Zabulón, todo aquello que conformaba aquellas 12 tribus. Bien, aunque nombré un par de ellas, José, que fue José y la tribu de Leví, que fueron sustituidas en la conformación final de las 12 tribus por Manasés y Efraín. Pero bueno, esos son datos históricos que podemos discutir en otro programa. Lo cierto fue que el reino de Judá pasó por todas sus altas y sus bajas, fue conquistado múltiples veces, pero siempre hubo una presencia milenaria de hebreos en Tierra Santa. Por ahí pasaron todos los grandes imperios del mundo: los persas, los babilonios, los griegos, los romanos, por ahí pasaron los macedonios, por ahí pasó todo el mundo, hasta que en el año 70, creo que fue, el general Tito luchó por someter una vez más a los judíos y ganó. De hecho, el templo fue saqueado. Ya ese templo era lo que decían el templo de Herodes, que fue el último que hizo una gran reforma de reconstrucción de esa estructura. Entonces el templo fue destruido. Nuevamente fueron desterrados los judíos porque había que borrar de la faz de la tierra a semejante pueblo que era tan aguerrido y que pregonaba a los cuatro vientos que el mismísimo Señor, el Altísimo, los había escogido por sobre el resto de los pueblos para redención y bendición de la humanidad. Allí fue donde se escribieron todos los libros del Antiguo Testamento, todas aquellas historias heroicas de profetas, de reyes, de todo lo que conocemos de lo que denominan ahora el Antiguo Testamento. Allí fue en Belén de Judea donde nació Jesucristo, Jesús llamado el Cristo. De allí eran los 12 apóstoles, que también tenían formación judía, eran judíos de nacimiento. De hecho, Jesús mismo practicó el judaísmo como religión y cumplió a cabalidad con todos los rituales de un hombre judío de su época. Esas son otras cosas que podemos ir desarrollando en otro programa de carácter histórico. Lo cierto es que hacia el año 135, 132, 135 después de Cristo, una centuria y un tercio de siglo, hubo un emperador llamado el emperador Adriano, que harto de oír hablar de judíos, de oír hablar de Judá, la tierra de Judá, de oír hablar de Samaria, de oír hablar de Tierra Santa, decidió cambiarle el nombre y terminar de desarraigar para que la gente se olvidara que ahí hubo un pueblo judío.
para que los mismos judíos se olvidaran de dónde eran, quiénes eran y qué bagaje histórico, político, espiritual, religioso tenían encima. Y bien, él rebautizó la zona como la Siria Palestina. Ese fue el nombre que le puso, la Siria Palestina. Y así fue conocida la Siria Palestina. Y con el paso de los años, simplemente como Palestina, esa tierra, lo que denominamos Tierra Santa. Pero ahí hubo siempre una continuidad de presencia judía, inclusive por el mismo hecho de que el cristianismo salió del seno del judaísmo y de un gran maestro, profeta y rabino, el Mesías para gran parte de la humanidad, como lo fue Jesús el Cristo. Ahí está de lo que fue el glorioso templo de Herodes. Lo que quedó fue un muro y ese muro se constituyó, imagínense, las únicas piedras que representan esa casa donde se manifestaba el Altísimo. Eso pasó a ser un lugar de oración. Nunca fue abandonado como lugar de oración, exceptuando un periodo o varios periodos. Uno de ellos, el periodo de la dominación de Jordania sobre la ciudad de Jerusalén, donde judío que se acercara a esas piedras a orar, ese es el muro de los lamentos, era tiroteado por francotiradores. Esa es la historia. Bien, entonces siempre hubo presencia judía. Si ustedes se toman la molestia de buscar antiguas enciclopedias y ven las banderas, porque las banderas han variado, como han variado los bordes, las fronteras, los países, los gentilicios. La bandera de Palestina tenía una estrella, el David Magen, una estrella de David en el centro, con una connotación de que aquello siempre, independientemente de todos los cambios y del desarraigo de los judíos, siempre había sido la tierra ancestral de los hebreos y de los judíos en particular. Cuando el animal dice que él sí es descendiente de judíos originales, el animal no se da cuenta que el apellido Maduro en su grafía en español, a pesar de que puede que lo lleven muchas familias judías sefarditas, no es un apellido original con raíces en la escritura hebrea, ¿no? En el tipo en la forma en que se escribe el alfabeto hebreo. Bien, entonces los judíos se regaron por todo el Mediterráneo, por el Oriente, hasta por África, porque en África se concentraron un grupo de judíos que partieron de Jerusalén en la época del rey Salomón, se mezclaron con el pueblo de la reina de Saba, la mítica reina de Saba, y de allí salieron los judíos negros que hoy por hoy, llamados Beta Israel, fueron rescatados a mediados del siglo XX de las hambrunas de Etiopía y fueron reconocidos como judíos y hoy por hoy viven en Israel, porque sí, hay judíos negros también. Entonces, hay tres tipos de judíos: el Askenazi, o Askenazí, que fue el que mayoritariamente se asentó en Europa. Está el sefardita, que es de origen, que se asentó en la península ibérica, y los falashas, que son los judíos negros etíopes, reconocidos por el gran rabinato como judíos originales, y fueron rescatados todos en una operación que les puedo hablar más adelante, si me lo piden, que se llamó la Operación Moisés. Este animal Maduro dice que él es sefardí.
El término sefardí nace de que los judíos de la península ibérica que conforman a Portugal y España, era llamado, ese territorio llamado por los judíos, Sefarad, ¿no? Ese fue el nombre que se le dio entre la comunidad judía. Cuando ellos fueron expulsados, ¿verdad? Ellos se identificaron como sefardíes, sefarditas, porque venían de la tierra de Sefardá y hablaban un idioma como una lengua franca que se denomina ladino, que los académicos han dado por llamar el judeo español. Entonces ellos, como los judíos han sido expulsados de Alemania, de Francia, de Italia, del Reino Unido, de Inglaterra, de todas partes, cuando fueron expulsados en el año 1492, se fueron asentando en Marruecos, en los países de la cuenca del Mediterráneo, y hoy por hoy se los consigue desde Turquía, desde Estambul, Grecia, Marruecos, por supuesto, Egipto, quedan muy pocos en Egipto, por la intolerancia religiosa de los musulmanes, y se han vuelto a reasentar en España. De hecho, España aprobó una ley para reconocer la ciudadanía española a todos los sefardíes que así lo solicitaran y demostraran que eran efectivamente sefardíes. Los sefarditas llevan apellidos como Medina, como González, como Ávila, son Cohen, son apellidos bastante comunes. El judío español se parece mucho, bueno, es lo que es prácticamente un español del siglo XV o XVI, y se parece mucho en cierta forma al portugués, ¿no? O al gallego, o tal vez al gallego, y todavía se habla, y hay radios y literatura en ese idioma. Yo tengo en mi teléfono varias canciones sefardíes que hay elementos que dan para entender lo que se está cantando en esa música. Muy bella esa música. Pues bien, después sin agobiarlos tanto, cuando cae el Imperio Otomano, este territorio que se seguía llamando Palestina, ¿verdad? Se seguía llamando Palestina, pero no porque ahí hubo un reino palestino, no existió jamás. Ahí no hubo una república palestina, ahí no hubo una gobernatura palestina, ahí no hubo una provincia palestina. Simplemente que por costumbre se dejó el nombre que dejó el emperador Adriano y se perdió un poco aquello lo de la Siria palestina, porque Siria se constituyó en otro territorio que posteriormente se convirtió en un país independiente de mayoría musulmana. No existía tampoco, para la época de la caída del Imperio Otomano, no existía Jordania, el reino de Jordania. Bien, entonces nunca existió, no hay ni literatura, ni idioma, ni artefactos arqueológicos, nombres de reyes, nombres de gobernantes. No existe para una entidad política llamada Palestina. No existe. Después de la Segunda Guerra Mundial, estando ese territorio como un protectorado bajo la administración británica, ¿verdad? Y por diversos movimientos judíos y congresos, que no los voy a agobiar explicándoles esas cosas, se produce un retorno. Gran Bretaña autoriza un retorno de los judíos, ¿verdad? Quizás por aquella culpa de que no pudieron salvar de la muerte y del holocausto a 6 millones de judíos. Empiezan a llegar los judíos, empiezan a comprar tierras, empiezan a agruparse en aquellos pueblos donde todavía había presencia milenaria judía. Empiezan a integrarse a aquella zona. Los mismos árabes les vendían casas y tierras. Y los árabes, debo decir que no eran autóctonos de ese territorio, porque ese territorio se llena de árabes y de musulmanes
a raíz de las conquistas del Islam por la espada, porque desde sus orígenes en Medina y la Meca, el islamismo, por allá por el año, creo que son 670 después de Cristo, el Islam se expande por la espada, conquista Tierra Santa, conquista el norte de África, y hoy por hoy el mundo musulmán, que nació bajo conquista, corre desde Marruecos, en el norte de África, por toda la franja norte de África, se mete por los países del centro de África, continúa hasta Indonesia, por allá, por el Océano Índico, ¿ah? por donde nace el sol por allá, por el sur de Rusia, penetra a Europa. En Albania, por ejemplo, Albania llegó a ser un país casi mayoritariamente musulmán en pleno corazón de Europa. Toman Tierra Santa y el hecho no es que lo tomen, sino que aquí viene lo interesante, que Mohammed o Mahoma, como se castellanizó, cuando él funda el Islam, él lo funda bajo la base de que él era el último, aunque no era judío, aunque era de una de las tribus de allá de Arabia Saudita. Estoy tratando de simplificarles el cuento. Él se autoproclama como el último gran profeta de un solo Dios, al cual los ismaelitas son los... acuérdense que los hebreos, los israelitas descienden de Israel, el patriarca Israel, y los árabes, hijos también del patriarca Abraham, descienden de Ismael, se llaman ismaelitas, se le dice ismaelita. Una forma académica de decirles también. Aunque el ismaelismo es una de las sectas hoy por hoy del islamismo, porque tiene muchísimas sectas. No crean que solamente son los sunitas o los chiitas, no, tienen muchísimas sectas y derivaciones y mezclas, porque por ejemplo los drusos tienen mezclas de enseñanza judía, cristiana y musulmana. Bien, pero cuando Mohammed es rechazado en su predicación en la ciudad de Medina, que era una ciudad aislada, mayoritariamente de judíos, comerciantes judíos, él la emprende contra Medina, la invade y la conquista. Y él establece que él predica que él recibió la revelación de Alá, porque el término A-L, es una raíz idiomática que define y está en las denominaciones de casi todas las deidades de origen semita. Y son tan semitas los árabes como los hebreos, como los judíos, todo ese tipo de pueblos. Entonces, al ser rechazado, los judíos le dijeron, mira, las escrituras nuestras están completas, no necesitamos un profeta como tú. Entonces, bueno, se formó todo ese desbarajuste. Mohammed afirmaba que sus revelaciones se las dictaba el arcángel Gabriel. Imagínense ustedes qué ensalada con mango tenía ese pobre hombre. Y me perdonan los que me están escuchando, pero yo quiero ser enfático en esto. Yo tengo el Corán ahí, tengo el Tanakh, tengo el Antiguo Testamento en varias versiones, tengo un montón de escrituras allí, que no es tenerlas, es leerlas. Y el Corán pareciera, muy sospechosamente, un plagio total y absoluto de las escrituras hebreas, ¿no? Un plagio donde Jesús es Isa, donde Abraham es Ibrahim, donde María es Miriam, y así por el estilo, ¿no? Y más o menos las historias parecidas, con su toque pues propio de la zona de donde era Mohammed. Entonces él conquista Jerusalén, ¿verdad?
Pero él no pisa Jerusalén, él no llega a Jerusalén. No es que la conquista Mohammed, es que el Islam llega en plan conquistador sobre Tierra Santa. Aunque hay una leyenda por allí donde dice que en un sueño mitológico, en un viaje mitológico, Mohammed llegó en un burro prodigioso, en un burro, así lo dicen las escrituras, hasta el monte del templo. De allí el burro dio un cascotazo, a lo mejor era un descendiente, un antepasado del burro Nicolás Maduro, y de ese cascotazo brincó a los no sé cuántos cielos arriba, los cielos de Alá, y bueno, de ahí salió una parte de esa mitología y enseñanza del Islam. Un hombre que nunca pisó Jerusalén. Entonces, donde quiera que llegaban los musulmanes, nombraban aquello Tierra Santa. La Meca, con su centro de adoración, que es la Kaaba, es Tierra Santa, es Ciudad Santa para ellos, Medina es Ciudad Santa para ellos, y la tercera Ciudad Santa es Jerusalén. Imagínense cómo se viene enredando este ovillo. Y ahí está la presencia de los árabes, desde la conquista musulmana, poco más allá de mediados del primer milenio. Después vinieron los cruzados, todas las guerras, todas las cosas que se formaron, pero bien. Cuando llegamos después de la Segunda Guerra Mundial, volvemos a un poco más en el futuro, se decide la creación del Estado de Israel. Pero dado de que había una presencia de población musulmana, se les ofrecieron dos cosas, que el Estado de Israel podía ser un Estado mixto, donde convivieran todos los que estaban allí presentes en Tierra Santa, o se hacía una partición en dos estados. En 1947, los árabes rechazaron esa solución. En 1949 volvieron a rechazar esa proposición. En 1967 rechazaron esa oferta. Los judíos no, los judíos desde el año 48 aceptaron todas las condiciones. Pero imagínense si necesitaban un trozo de tierra del cual fuera imposible expulsarlos y aniquilarlos, que a los judíos le dan una tierra que no incluye a Judea ni incluye a Samaria. Imagínense esto, como que si yo diga, mira, yo soy aragüeño, no del tren, mi pueblo, no del tren, yo soy del estado de Aragua, y que me digan a mí, vamos a darle a todos los aragüeños un pedazo de tierra para que hagan una república, pero que no me den Maracay y no me den parte del estado de Aragua, o no me den el estado de Aragua del todo. Y así todo el pueblo judío aceptó aquella vaina. Y los árabes dijeron que no. Árabes, estoy hablando de árabes hasta este momento. El año 67, porque desde el 48, a las 24 horas de nacer el Estado judío, el Estado de Israel, hubo una invasión de todos los pueblos árabes alrededor. De todos, absolutamente de todos. Y fueron derrotados en batalla. E Israel fue creciendo en territorio, porque esa vaina la ha hecho todo el mundo. Todo país que pierde una guerra pierde terreno, como perdió la salida al mar Bolivia, como perdió México ante los Estados Unidos de América, como se han redefinido las fronteras en todas partes. Por eso es que me molesta que todo el mundo ha hecho y deshecho, pero cuando es un judío, ahí se acabó el mundo, Mañenco. Ahí se acabó el mundo. En el año 67, ¿verdad? Después de una guerra que se llamó la Guerra de los 6 días, el Estado de Israel recupera la zona de Judea y de Samaria. Esa zona estaba bajo la administración, era parte integral del reino de Jordania, del reino hashemita de Jordania, que técnicamente eso era un Estado palestino. Eso era parte de la Siria palestina. Entonces recuperó eso y no se lo quitó a una república, a un imperio o un reino palestino. Ese territorio lo perdió Jordania.
y Jerusalén lo perdió Jordania, igual que la zona de Gaza, que estaba ocupada por Egipto y era parte integral de Egipto. Eso lo perdió Egipto. Eso no lo perdió ninguna república, porque hasta el año 67 ningún árabe había reconocido al Estado de Israel. Y no es que no lo reconozcan, no querían constituirse en un Estado. Que a lo mejor la gran ventaja que hubiesen tenido los árabes es que se hubiesen agarrado su Estado y denominarlo Palestina. Y desde ahí quizás se le hubiesen creado ciertos derechos internacionales, ciertas cosas, que les hubiesen dado alguna ventaja diplomática. Los árabes rechazaron en el 78, en el 2000, en el 2001, en el 2008, en el 2014, en el 2019, estamos en el 2025 y todavía no aceptan. Entonces, hay un hecho curioso. Cuando Israel conquista la Cisjordania, porque la Transjordania era el reino hachemita de Jordania, cuando recupera la Cisjordania, Jordania renuncia a aquel territorio, renuncia, y en 24 horas de la noche a la mañana, todos los súbditos de Jordania, árabes, musulmanes, que vivían en esa zona, pasaron a ser unos apátridas, porque no eran ciudadanos del naciente Estado de Israel, aunque se les ofreció la integración, y dejaron de ser súbditos jordanos. Lo mismo ocurrió en Gaza. Dejaron de ser egipcios, y ya era solamente un territorio ocupado por una población árabe, al cual llegó un egipcio llamado Yasser Arafat, que fundó en el año 67 la Organización para la Liberación de Palestina. Y no usaba Palestina como el nombre de un país, sino que él empezó a denominar a los árabes que habían estado viviendo y conviviendo en esa zona, lo llamaba árabes palestinos. Y el problema pasó de ser un problema árabe-israelí a ser un problema palestino-israelí. Y se definió, se empezó a nombrar a este pueblo inventado. Fue un pueblo y una nación inventado de la nada, de la mano de un egipcio. Porque lo interesante de esta zona es que por los apellidos, tú sabes de dónde es cada quien, de dónde es un árabe, de dónde es un judío, de dónde es un druso. Y la alta jerarquía de la OLP eran todos detectables familiarmente a Yemen, a Jordania, Arabia Saudita, Egipto, Libia, y ninguno era originario de la zona. Entonces, bien, ese conflicto se ha extendido hasta el sol de hoy. Tenemos un pueblo cuya presencia tiene más de 3.000 años. Un pueblo, y esto es importante saberlo, al que han querido borrar de la faz de la tierra. Y el que no crea en el Altísimo, por lo menos entienda que ha sido muy jodido borrar a los hebreos, y en especial a los judíos, de la faz de la tierra. Yo se lo atribuyo al gran poder de Hashem, Dios de Israel. Entonces, bueno, se forman todos estos conflictos. Finalmente, en el año 67, cuando se libera la zona que se unifica Jerusalén, los judíos pueden ir, besar, orar, acariciar aquellas piedras sagradas. Sin embargo, como los árabes, como ya les había explicado, habían denominado a Jerusalén tercera ciudad santa, aunque a una ciudad santa no se le muestra el trasero. Y como los árabes oran con el rostro hacia la Meca, cada vez que se ponen en oración, le muestran el fundillo a Jerusalén. Yo no entiendo esa incongruencia. Los árabes construyeron en la explanada del templo, porque el templo fue arrasado, que ahí no quedó piedra sobre piedra. Construyeron una mezquita, Al-Aqsa, y con una famosa cúpula, el domo dorado ese que destaca en el paisaje de Jerusalén. Y eso ha sido respetado por todos los invasores, por todas las administraciones y hasta por el Estado de Israel,
que pudiendo fanatizarse y pudiendo ponerse duro de tanto maltrato, pudieron haber destruido ese domo y reconstruir el tercer templo del judaísmo. Y no se ha hecho. Porque el Estado de Israel es la única democracia efectiva del Medio Oriente ante todos esos millones de musulmanes que lo rodean. Ahora entran los persas en el juego, entra Irán. Los iraníes son musulmanes, no de la fe sunita, que es la mayoritaria en el Islam, que rodea a Israel. Ellos son chiitas, son chiíes, y son persas. Étnicamente no son árabes. Entonces empiezan a financiar a Hamas, a Hezbollah, al terrorismo, no le dan vida y respiro a Israel. Y entonces se forma este lío que estamos viviendo hoy, donde Israel se ha constituido en el escudo protector de la civilización y el mundo occidental. Porque si los persas, en ese régimen teocrático de los ayatolás, alcanzan la bomba atómica, la bomba nuclear, como lo quieran llamar, se acaba Israel, se acaba Occidente y se acaba todo. Los misiles persas tienen un alcance que llegan hasta el corazón de Madrid. Imagínense ustedes el radio que tienen esos cohetes. Israel, cansado como está de la situación, ataca a Irán, como en su momento atacó a Irak, que esos sí eran árabes también, y destruye. Su objetivo es destruir las instalaciones nucleares, las bases militares, las bases de abastecimiento. Eso es lo que busca Israel con operaciones quirúrgicas que le llaman en el argot militar. En tanto que los iraníes, los persas, han atacado indiscriminadamente con cohetes de largo alcance y alta potencia a la población civil de Israel. Esta guerra que contra Gaza, esa guerra no la provocó ni la buscó Israel. Quienes entraron un 7 de octubre a matar a judíos, a muchachos judíos que estaban en un festival. Imagínense ustedes que aquí se forme el ultra y venga una fuerza enemiga de los Estados Unidos y acabe a metralla a todos esos muchachos. Entonces Israel ha tenido que responder con contundencia, porque no es para borrar del mapa Gaza. Es que en Gaza se han construido con toda la ayuda internacional que se le ha dado, incluyendo la ayuda que Israel moralmente está obligado prácticamente por el resto de la humanidad a darle a Gaza. Está cruzada por túneles donde todavía hay rehenes judíos, donde almacenaban material de guerra. Y la gran diferencia entre un soldado israelí es que el soldado y un terrorista es que el soldado israelí pone su pecho para proteger a su pueblo. Los terroristas ponen a su pueblo para protegerse ellos. Y esa vaina es un hecho que muchos en este planeta no quieren ver. Y esa es la historia de la lucha que tiene el pueblo escogido de Dios, el Estado de Israel, para sobrevivir. Un Estado que una nación, una etnia, como lo quieran llamar, que nos ha dado un libro, que inspiró a un loco por allá en Arabia a escribir su propio libro, copia de esos libros que nos dieron los hebreos, que nos ha dado un Mesías, que nos ha dado 12 apóstoles, que nos ha dado un montón de santos virtuosos. Y ahora nos da la seguridad de que Irán en el mediano plazo no va a tener acceso a ningún tipo de arma nuclear. Esa es la historia de mi pueblo. Y en medio de esa historia aparece el animal que tenemos en Venezuela, dándoselas de descendientes de judíos, diciendo que los judíos no son de Tierra Santa, cuando los judíos, el gran mérito que tienen es que lograron conservar su idioma desde hace 3.000 años, a pesar del desarraigo, el país donde estuviesen desarraigados o exiliados. Los judíos nunca perdieron la identidad, asimilaron muchas cosas de otros pueblos, pero la identidad, eso nunca se perdió, ni el idioma, ni la enseñanza, ni la escritura.
Por el contrario, hubo aportes filosóficos, espirituales y religiosos muy valiosos para el resto de Occidente. Y esos judíos, dice el animal este, que no sabe la historia de este castigo que se le imponía de destierro a los pueblos, dice este animal que eso no son dueños de esa tierra. ¿Eh? Y más aún, porque cuando los árabes dicen, no, que Jerusalén es nuestra y los judíos son invasores, coño, ¿cómo se explica eso si el domo de la roca está construido sobre las bases de lo que fue un templo judío? ¿Cómo se explica que cuando tú abres un hueco en la tierra y sacas piezas de arqueología, no hay ninguna que nombre a un pueblo, un rey, una lengua, una literatura, una historiografía palestina? Todo habla de los hebreos, de los judíos. Y los musulmanes han llegado a afirmar que Jesús, el Cristo Redentor, era musulmán. Eso lo han llegado a decir ellos. Y lo dicen aquí en las universidades de los Estados Unidos. Entonces saquen ustedes sus cuentas, ¿no?, de la bestialidad de las declaraciones del burro este de Cúcuta, Nicolás Maduro Moros, y de cómo está llamando la atención, porque hay una cosa bien importante en mi pueblo, que a mucha gente le cae mal. El judío no olvida. El judío puede tomarse 40, 50 años, ¿no?, para aplicar aquella ley que nunca ha sido derogada en ese pueblo, que es el ojo por ojo y el diente por diente. Esta operación que dicen los analistas, que se planificó en 8 meses para penetrar y destruir toda la capacidad nuclear de Irán, ¿ustedes saben cuánto tiempo se planificó eso? 20 años. Al punto de que muchos de los espías y colaboradores del Estado de Israel, muchos de ellos judíos originales, se adaptaron a la lengua, al acento, a la comida, a la ropa, a la vivencia, a todo, para estar presentes dentro de Irán y dar este gran golpe que desarmó mucho del daño que Irán podía hacerle a este mundo. Esa es la historia, mi pueblo. Y no tomo más porque esto se alargó, y sí me gustaría que el Estado de Israel tomara cuenta, no importa los años que pasen, para la eliminación de este individuo, Nicolás Maduro. Atención a las autoridades del Estado de Israel. Este individuo es patrocinador de Hezbollah, de Hamas. Le ha dado pasaporte venezolano, de ahí el desprestigio del pasaporte venezolano, a un montón de terroristas que están esparcidos por todo el mundo, que dicen las malas lenguas y la mía que no es tan bendita, que pasan de 50.000 pasaportes otorgados. Ahí les dejo eso. Espero que me estén escuchando en Israel. Mi pueblo, que Dios Todopoderoso me los cuide, me los bendiga y me los acompañe. San Luis Bertrán me les abra el entendimiento, coño. Y que dejen los que lo tengan, dejen el antisemitismo, dejen el antijudaísmo, porque Jesús, llamado el Cristo, y sus 12 apóstoles, para no volver a hacer la historia desde Adán y Eva, desde el Bereshit, desde el Génesis, hasta Miqueas. Jesús vivió, nació, vivió y murió como judío, y fue llamado el Rey de los judíos. Esto ha sido todo por esta noche, mi pueblo, en la voz de el viejo Gastón.